Pues bien, amigo, nueva vez los cristianos practicantes de Unity, muy especialmente, pero todos los cristianos del mundo, tenemos el privilegio y se nos regala la oportunidad de guardar una cuaresma. Una cuaresma que será tan verdadera como tú y yo nos los propongamos. Porque aunque muchos cristianos simplemente no lo guardan porque consideran que es una institución de la iglesia, nosotros los cristianos practicantes que tomamos todo lo que nos aprovecha y simplemente sin juzgar desechamos lo que no nos aprovecha, sabemos que aunque no tiene base bíblica, la cuaresma tiene una base espiritual. Tiene una base espiritual sumamente poderosa. Y el ejemplo de que la cuaresma es una plataforma durante la cual nos preparamos para cumplir un propósito, nos define la cuaresma como un tiempo en que trabajamos para transformar nuestra mente, limpiar nuestro cuerpo y lograr pues una meta, un propósito espiritual. Recuerden que les hablé una vez de que estamos en un año 9 y el año 9 pues bíblicamente significa eso, cumplimiento de un propósito, o sea que en este año todo se conjuga a nuestro favor. Pues el ejemplo o el testimonio más grande que tenemos de que la cuaresma es un tiempo de preparación sumamente poderoso, la encontramos aquí, la encontramos en Moisés, en Elías y en Jesús. Ustedes recuerdan que fueron Moisés y Elías los personajes que acompañaron a Jesús en la transfiguración. Y es que ese es el propósito de la cuaresma, pues prepararnos a través del ayuno, la oración y la acción. Y ese es el método o la herramienta, por ponerle algún nombre, que nosotros como cristianos practicantes usamos para guardar una cuaresma verdadera. Fue después de 40 días de ayuno y oración que Moisés se puso en acción para entregar las tablas de la ley. Fue después de 40 días de oración y ayuno que nuestro Maestro Jesús se puso en acción e inició su ministerio público. Entonces, eso vamos a hacer nosotros. Vamos a trabajar con nosotros mismos para, siguiendo ese ejemplo del Maestro Jesús, y para lograr el cumplimiento del propósito de esta práctica espiritual, vamos a, aparte de esas herramientas, vamos a apoyarnos en un maravilloso programa que nos regaló nuestro cofundador, el señor Charles Fillmore, y que se encuentra en ese libro que ustedes ven ahí en pantalla, que tiene como título Guarda una cuaresma verdadera. Este programa está todo en ese libro, y ese libro está dividido en 3 partes. ¿Ustedes lo sabían? Levante la mano el que sabía que este libro está dividido en 3 partes. Pocas. Ok, entonces creo que tiene sentido lo que les voy a contar. Este programa de cuaresma es el libro que nos regaló nuestro maestro, el señor Charles Fillmore, nuestro cofundador, nuestro maestro aquí en Unity. Está dividido en 3 partes. La primera parte, usted va a encontrar lecciones de verdad que para mí, en mi caso, fueron determinantes. Este libro me trajo a Unity. No fue la reverenda que a mi mamá, no fueron mis hermanas, que ya eran también ministros. Ese libro me trajo a Unity. Amén. Lecciones de verdad que nos van a permitir interiorizar. Bueno, esa parte va de la página 1 a la 162. La segunda parte trata los temas de cuaresma. En esa segunda parte, el tema de cuaresma te refiere a páginas de la primera parte con las cuales tú puedes interiorizar y profundizar en los temas de cuaresma que se encuentran de la página 164 a la página 241. Y la tercera parte, que va de la página 242 a la 277, hay 4 preguntas de la clase que sintetizan la clase y que te permiten a ti
evaluarte cuando tú la contestas, cuánto de cada tema tú has interiorizado. Si te das cuenta que no encuentras respuesta para ninguna de las preguntas, eso quiere decir que no pusiste nada de ti al estudiar esa clase. ¿Okay? De eso se trata este programa de Cuaresma que nos regaló el señor Fillmore y que en Unity cada año pues los hacemos. En la segunda parte encontramos, aparte de la clase, encontramos citas bíblicas y una afirmación que cuando la interiorizamos y la hacemos parte de nuestra mente, nuestro corazón, nos despierta la comprensión espiritual. Este programa es único y maravilloso cuando lo seguimos con una mente verdadera, o sea, con verdadera mente, nos ayuda a dejar a un lado todos nuestros afanes y nos permite sumergir nuestra mente en la mente de Dios. Con eso pues nos elevamos a ese terreno más alto, a otro nivel de conciencia, desde el cual somos capaces de honrar nuestra divinidad, liberando nuestra personalidad, dándole muerte a nuestra personalidad y honrando la resurrección de nuestro Cristo interno. Para lograr este propósito de vivir una cuaresma verdadera, en Unity usamos, como les dije al principio, las herramientas que usó el Maestro Jesús: oración, ayuno y acción. Vámonos con el ayuno espiritual. Este ayuno consiste en tomar la decisión de no permitir o borrar esa sensación de separación que hemos heredado de la cultura de la raza, que nos ha hecho creer que Dios es algo o es alguien fuera de nosotros. Pues este ayuno consiste en este momento yo tomo la decisión de reconocer a Dios como una presencia que es en mí. Decido tomar conciencia de mi unidad con la divinidad. Ayuno espiritual es evitar pensamientos y sentimientos opuestos a la verdad de que todo es Dios y de que solo es Dios. Este ayuno espiritual, cuando se acompaña del ayuno físico, pues simplemente lo que hace es que potencializa nuestra energía para trabajar con estas cosas espirituales y lograr pues desarrollar esas habilidades que cada uno de nosotros sabe que tiene. Segundo herramienta o método, tenemos la oración. En Unity trabajamos la oración científica, ¿no? Entonces, negaciones, afirmaciones. Tomamos la decisión durante esta cuaresma de negar el error y de afirmar la verdad. Reconocemos que somos seres espirituales que usan un cuerpo físico para transportarse en esta tercera dimensión. Aceptamos que somos canales únicos, canales especiales a través de los cuales Dios se expresa. Reconocemos, aceptamos y durante estos 40 días no permitimos a través del ayuno espiritual que nada que obstaculice esa verdad que ya hemos recordado, pero que a veces el exterior nos hace que se nos olvide de que nuestra única y verdadera identidad es el Cristo, que somos imagen y semejanza de Dios. Ese es el propósito de la oración. Y por último tenemos la acción. A través de la acción, ya luego que he trabajado con el ayuno y trabajado con la oración, entonces superviso la acción. Cuando tomo la decisión de ponerme en acción, como lo hicieron el Maestro Jesús y como lo hizo Moisés, pues tomo la decisión de supervisar y controlar mis palabras. Honro mis acciones que son resultado de mis pensamientos y mis palabras. Celebro la unidad. Cuando celebro la unidad simplemente reconozco que Dios es en mí, el Cristo, y eso me inspira a ver el Cristo en los demás. Y por último, respeto la diversidad. Respetar la diversidad es no juzgo ni condeno a los que no piensan igual que yo, a los que no honran lo que yo honro, porque sé que cada uno está haciendo lo que tiene que hacer y lo está haciendo bien. Eso es
respetar la diversidad. Luego de eso me pongo en acción y trabajo. Y quiero aprovechar este momento para recordarles algo. Una de las cosas que nos ponen en acción, y la encontramos en el libro Guarda una Cuaresma Verdadera, en la página 74, y anótelo por ahí. El señor Fillmore ahí nos dice que hay una mente universal, y que esa mente universal, cuando tomamos conciencia de ella, nos libera y libera a todos aquellos que sostengamos en nuestro pensamiento de cualquier creencia nuestra que hayamos reflejado en ello. Los que han bregado conmigo y han estado en seminarios de Ho'oponopono se van a dar cuenta que esto que acabo de leerles, que dice el señor Fillmore, es Ho'oponopono. Una tradición que se acaba de descubrir comparado con el tiempo que hace que el señor Fillmore nos habló de eso. Por eso tenemos que ser cuidadosos con nuestros juicios. Hay personas que hablan, Ho'oponopono, eso no es de Unity, eso no es de aquí, no se llama así, pero hace tiempo que el señor Fillmore nos dijo que si nosotros tomamos la decisión de reconocer que hay una mente universal y que cuando nosotros nos apropiamos de ella y liberamos aquello que sostenemos en eso, entonces terminamos haciendo Ho'oponopono. ¿Por qué? Porque digo, siento haber reflejado esa creencia en ti, siento haber reflejado esa creencia en ti que a veces no la recordamos. Te pido perdón por haberte utilizado como mi espejo, porque lo veo, porque te veo. Gracias por ser mi espejo, te amo, me libero y te libero, te suelto y te dejo ir. Eso es tomar acción en esta Cuaresma. Usted tomar la decisión de decir, lo siento, perdón, gracias, te amo. En este programa, cada clase está directamente relacionada con nuestra filosofía de vida, que es llevar a la práctica la verdad que cada uno de nosotros recuerda en el estado de conciencia que se encuentra. Los primeros 5 días de la clase, los primeros 5 temas de la clase se apoyan en nuestros 5 principios. Los 12 siguientes clases se apoyan en nuestras facultades, las habilidades. Las restantes se trata temas o el significado espiritual de los símbolos que conforman esta temporada de Cuaresma, que usted sabe que la crucifixión, la transfiguración, o sea, de eso se trata cada uno de los temas de la segunda parte. Los domingos no son parte de la Cuaresma, pero el señor Fillmore en este programa elige un tema para cada uno de los domingos. El tema de hoy, que es el primer domingo, es el altar. Y antes de que entremos de lleno en él, yo quiero que hagamos una síntesis de lo recordado en las 4 clases anteriores. Porque les dije que esos primeros 5 días tienen que ver con nuestros 5 principios. Entonces, el primer día, los que vinieron el miércoles recuerdan que se trabajó aquí el día 1 y el día 2. Trabajamos con la negación y trabajamos con la negación. Primer día, negamos nuestros pensamientos y sentimientos de error de una manera suave, pero con firmeza. El segundo día, afirmamos la verdad. Afirmar nuestra verdad es afirmar nuestras ideas divinas con el poder que tiene nuestra palabra. El tercer día tomamos la decisión de reconocer esa mente superior en la cual nos sostenemos y podemos sostener a otros. Y reconocemos esa mente superior, Dios, como el principio y como la fuente de todos. Y tomamos la decisión de sumergirnos en ella. El cuarto día, yo soy, aceptamos que somos Dios en expresión, que somos su imagen y semejanza. Rendimos nuestro yo pequeño, rendimos nuestra personalidad al yo grande, al yo superior, para a través de esa unión
ser capaces de expresar la divinidad, el Cristo en cada uno de nosotros. Y el quinto día, que es el que nos ocupa hoy, es el altar. Es la práctica de todo lo recordado en las clases anteriores. Vamos a decir que es como si fuera nuestro quinto principio, práctica, ¿sí? En los 4 días anteriores, pues este día de hoy resume lo que hemos recordado, la verdad es que hemos recordado, porque es en el altar, ese lugar secreto en nosotros, en el que cuando llegamos a él, a través de la oración, somos capaces de lograr la acción, porque es en el altar donde nos rendimos y donde nos entregamos. Yo les dije que en la tercera parte habían 4 preguntas que sintetizaban el tema, y eso voy a hacer ahora. Voy a decirle, la primera pregunta que encontramos en la tercera parte en relación a la clase del primer domingo de Cuaresma es esta: ¿qué significa el altar? Cuando usted se va a la clase, el altar, va a descubrir que la respuesta a esa pregunta se la da el señor Fillmore en la primera página, vamos a decir en el primer párrafo, y nos dice, Sara, el señor Fillmore, la página 174-175, el señor Fillmore dice: el altar, centro definido y fijo en la conciencia del hombre, es el lugar donde cada uno de nosotros se encuentra cara a cara con el Señor. Es el lugar donde nos sentimos dispuestos a renunciar a lo personal o lo impersonal, donde nos movemos de lo más bajo a lo más alto, de lo humano a lo divino. Esa es la definición que el señor Fillmore nos da del altar. Y la pregunta sería, no, dale para atrás. El lugar donde cada uno de nosotros se encuentra cara a cara con el Señor. ¿Y quién es el Señor? Si yo les acabo de decir que uno de los propósitos de la Cuaresma es precisamente reconocer que Dios no es uno o algo o alguien fuera de nosotros. ¿Quién es el Señor? El señor Fillmore nos dice que el Señor de las Escrituras hebreas es Jehová Dios, y el Señor del Nuevo Testamento es el Cristo. Ese es el Señor con el que tú y yo nos vamos a encontrar cara a cara, que no está afuera sino dentro, y para eso tenemos que viajar hacia adentro y llegar al terreno alto. El Señor es la actividad del yo soy como la conciencia que nos guía. Es el poder creativo en cada uno de nosotros. Cuando nosotros logramos entrar al altar, nos vemos cara a cara con esa presencia, Dios en cada uno de nosotros. Luego, en el segundo párrafo de la clase, el señor Fillmore nos hace relación a ese texto. Sí, la próxima. Romanos 12:1. Si usted tiene su libro, puede ir dándole seguimiento. Dice el señor Fillmore que ese texto, y en la Biblia dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro servicio espiritual. ¿Y qué es el cuerpo? El cuerpo es, dice el señor Fillmore, la expresión de la conciencia, porque es a través de nuestro cuerpo que expresamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. De manera que dice el señor Fillmore, Dios, con el poder de su palabra, crea la idea divina del hombre. Y el hombre, usando ese mismo poder del que es imagen y semejanza, lo manifiesta en sus pensamientos. Pensamientos materiales, cuerpo material. Pensamientos espirituales, cuerpo espiritual. Segunda pregunta que encontramos es: ¿qué es el altar al Dios desconocido? También en el segundo párrafo encontramos la respuesta a esa pregunta. Y el altar desconocido es ese anhelo en cada uno de nosotros de conocer el Espíritu no revelado. Es esa búsqueda incesante de nuestra mente de encontrar esa realización completa de la fuente que es Dios.
es ese anhelo en cada uno de nosotros de encontrar dónde encajamos, porque sabemos que no es aquí. Aquí nos sentimos peregrinos y extranjeros, y por eso usted está sentado aquí hoy, y por eso yo estoy aquí hoy también, porque algo en nosotros no sabemos qué nos dice: oye, tú eres un peregrino en este lugar, eres un peregrino, estás de paso, pero también eres extranjero, este no es tu origen. Pues ese altar al Dios desconocido es esa necesidad en nosotros de buscar, de encontrar la gran pieza donde la piececita que somos encaja, donde la chispa divina que somos se unifica con Dios el Padre. La tercera pregunta dice: ¿qué sucede cuando oramos? Y lo primero que nos revela el Señor Fillmore ya en el último párrafo es que la oración no cambia a Dios, que es una idea, una creencia que hemos heredado de la cultura de la raza y con la que hemos tenido que bregar todo el tiempo, y todavía seguimos bregando, porque a veces oramos y seguimos pensando en que mi oración va a conmover a Dios, lo va a conmover, le va a dar pena de mí, uso la súplica, aún estando aquí en Unity. Entonces, eso el Señor Fillmore lo explica. ¿Y qué sucede cuando oras? Primero, se te revela la verdad de que tu oración no va a cambiar a Dios, porque Dios no puede ser cambiado, porque si Dios fuera cambiado, entonces no fuera Dios. Entonces, la oración tiene el propósito de cambiarme a mí, cambiar mi actitud y cambiar la forma de ver cada una de las experiencias que yo misma convoqué experimentar en este plano de las formas. Cuando oramos, elevamos nuestros deseos carnales transitorios que se quedan aquí, porque todos nuestros deseos humanos son para satisfacerlo aquí en el lugar donde nuestra humanidad se expresa, que es esta dimensión, es este plano de las formas. Entonces, cuando nosotros oramos, pues elevamos nuestros deseos, dice el Señor mismo, carnales transitorios a la verdadera bendición espiritual. Y la última pregunta dice: ¿qué papel desempeña el deseo en nuestro desarrollo espiritual? El Señor Fillmore, bueno, eso no dice el Señor Fillmore, este lo digo yo. El deseo es un activador, usando una clase o un seminario que dio la reverenda. El deseo para mí es un activador de nuestro despertar, porque dice el Señor Fillmore que un deseo sincero es una forma de oración indispensable para el crecimiento espiritual. Y esa frase, para Dios todo deseo nuestro es como una oración, y ese salmo: Dios conceda todas las peticiones de tu corazón, así nos lo confirma. El deseo es una forma de oración. Cuando yo en mi deseo pongo intención, es una de las oraciones más poderosas que podemos hacer. Ahora bien, para que todas estas verdades de las que hemos estado hablando se expresen, es necesario que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones estén alineados con el principio creativo que es Dios. Luego de eso, que encontramos la pregunta y encontramos la respuesta en el tema, si nos damos cuenta al evaluarnos que de alguna manera, o sea, no hemos podido responder de manera simple pero comprensiva, entonces debemos irnos. Yo regularmente lo hago en ese orden, pero el orden, me voy a la lectura complementaria. Fíjese usted, la lectura complementaria dice que para entrar al altar, leímos, ese lugar en la conciencia donde nos unificamos con la presencia de Dios, donde nos encontramos con el Señor cara a cara, donde hacemos contacto con nuestra verdadera identidad, yo soy, dice el Señor Fillmore, debemos espiritualizar nuestro intelecto. Esa es la lectura complementaria, espiritualizar nuestro intelecto, porque es nuestro intelecto, nuestra lógica,
lo que nos impide regularmente viajar hacia adentro. Como metafísicos cristianos, nosotros sabemos que hay una sola mente, la mente de Dios, y que esa mente de Dios es la fuente de todo, es la fuente de la mente crística. En la conciencia del hombre, nosotros que somos duales, esta mente funciona en dos niveles, en dos estados de conciencia, en la carne, en el cuerpo y en el espíritu. Por eso, para entrar al altar, a ese lugar sagrado en nosotros, debemos separarnos de la mente humana y entrar en la mente que estuvo en Cristo Jesús, algo que nos recomienda Pablo. Una separación que solo puede ser alcanzada a través de la oración. El Señor Fillmore, para recordarnos el valor que tiene la oración para nosotros lograr realizar o para lograr unificar y borrar esta idea de separación que tenemos, de que Dios está allá y yo estoy aquí. Regularmente en los momentos de desafío y reto somos incapaces de ver a Dios en nosotros porque algo nos está haciendo daño y eso no puede estar dentro de mí, tiene que estar fuera, y se lo doy por testimonio. Entonces nos recuerda la experiencia el Señor Fillmore para que reconozcamos la importancia. Nos recuerda la experiencia de Saúl y Jacob cuando recibieron la bendición de su padre. Dale para atrás, mi amor. Fíjese en la primera imagen. Para hablar de Saúl y de Jacob, nosotros tenemos primero que hablar de Isaac y de Rebeca. Dice el Señor Fillmore que esta historia es una historia de la mente y del corazón, y que debe ser interpretada tanto espiritual como históricamente. Por eso ahora en estos momentos vamos a hacer un recuento histórico y luego vamos a buscar su trasfondo espiritual. Isaac era el hijo de Abraham. Ustedes recuerdan que Abraham era el señor antiguo, el señor viejito, aquel que era estéril, que recibió la promesa de que iba a tener un hijo cuando él tenía 70 años y estaba casado con Sara, que era también una señora viejita, pero que aparte de, también era estéril. Pues Isaac es el hijo de esa promesa. Es el hijo que Abraham esperó durante 30 años, y los que están de aquí de la palabra revelada saben de qué le hablo. Esperó en esperanza contra esperanza. 30 años estuvo esperando el cumplimiento de esa promesa. Y dice el Señor Fillmore que fue Isaac el único hijo que Abraham tuvo como producto de su conciencia espiritual. Todos los demás que tuvo con su concubina, y aunque el Señor Fillmore no lo digo, yo pienso que Ismael, el que tuvo con la criada con Agar, la criada de Sara, yo pienso que también dice el Señor Fillmore que el único hijo producto de la conciencia espiritual de Abraham fue Isaac. Los demás dice que fueron productos de su naturaleza material. Les decía que cuando Isaac tenía 40 años, pues representando el gozo, la paz, la serenidad, se casó con Rebeca. Él se casó con Rebeca, que era familia. No puedo entrar en muchos detalles, pero ellos eran familia, ¿no? Él se casó con ella. A él fue que lo engañaron. Isaac tenía 40 años. Bueno, cuando se casaron, resulta que ella también era estéril. Pero Isaac, que ya les dije, el nombre de Isaac significa filiación divina, o sea que siendo un resultado o producto de la naturaleza espiritual de Abraham, él estaba cerca. Su nombre significa eso, filiación divina, o sea, reconocía de forma natural su relación con la divinidad. Entonces él oró por su esposa Rebeca para que ella concibiera, y ella salió embarazada. Salió embarazada no de gemelos, pero sí de mellizos. Fíjese usted, ahí ella empezó y se dio cuenta que habían dos en su vientre. ¿Qué pasa? Que en la barriga de ella eso era una batalla campal. Entonces ella se desespera y dice, o sea, tanto tiempo deseando un hijo, pero
si esto es así, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué vivo yo? Porque los niños se estaban matando en la barriga de ella. Entonces ella consultó a la divinidad. Cuando ella fue y consultó a la divinidad le dijo: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro. El mayor servirá al menor. Eso fue una revelación muy, muy grande para ella, porque era costumbre en aquel tiempo que el hijo mayor, todavía en algunos lugares así, y yo creo que nosotros también lo hacemos, que el hijo mayor, en mi casa Magali era que mandaba raya. En aquel tiempo era costumbre que el hijo mayor o el primogénito recibiera la primera bendición. Y aunque eran mellizos, que se supone que nacen juntos, usted sabe que no salen los dos al mismo tiempo, a menos que no sean siameses, y no se ha hablado de siameses aquí. Salen, bueno, el que sale primero es el mayor. El día del parto, el primer bebé que salió tenía mucho pelo, era velludo. Entonces a ese bebé le pusieron por nombre Esaú. El segundo que nace sale lampiño, no tiene ni un pelo, y a ese nació agarrado del talón del otro. O sea, ese va adelante, pero yo voy agarrado de ti, y le pusieron por nombre Jacob, que significa suplantador. Resulta que cuando van creciendo los niños, Esaú siente pasión por la caza. O sea, él era un cazador innato, él siempre estaba en los montes, en los campos y buscando, o sea, matando pájaros. Isaac, papá, amaba a Esaú porque Esaú, él se alimentaba, o sea, su parte humana se alimentaba de lo que Esaú cazaba. El otro era un tipo tranquilo, le gustaba estar en la casa, le gustaba cocinar, o sea, era un tipo intelectual en este tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que mamá Rebeca sentía debilidad por Jacob, porque era su expresión. O sea, las madres sienten debilidad por esos hijos, los hogareños, los que siempre están en casa, los que lo apoyan. Bueno, el caso es que así como estaba dividido en la barriga, también estaba dividido. Papá sentía pasión por Esaú y mamá era loca por Jacob. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Un día Esaú viene de cazar y viene explotado del hambre. Y se encuentra que Jacob está cocinando un plato de lentejas. Y le dice que le dé. Jacob, mente, intelecto, le dice: vamos a negociarlo. Dame tu progenitura y yo te doy la lenteja. Esaú, el cuerpo, dice: me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me va a servir la progenitura? Si me voy a morir como quiera. No, vamos a negociar. Coge mi progenitura y dame las lentejas. Trato hecho, caso cerrado. Y Esaú vendió su progenitura. ¿Qué pasa? Que papá Isaac no estaba consciente de esta negociación que sus 2 hijos habían realizado. Entonces, el día que toca darle la bendición, mamá Rebeca está escuchando y oye que él le dice: hoy te voy a dar la bendición que te toca como primogénito. Le dice Esaú: vete, caza algo y tráemelo. Rebeca va y le dice a Jacob: hoy es el día. Tienes que cocinarle algo a tu papá y tenemos que hacer creer que tu papá crea que tú eres. Imagínense, uno era lampiño y el otro era velludo. Pero Rebeca le pone unos pelos acá en las manos. La cosa es que Isaac ya casi no veía, ya él sabía que tenía un pie del otro lado. Y él, cuando llega, confirma, pero en una manita le hace así, ok. Y le da la bendición que le correspondía a Esaú, se la da a Jacob. Lo demás es historia. Isaac cae en la trampa y la bendición del primogénito se la lleva el segundo. Cuando todo se descubre, Esaú se pone muy, muy, muy bravo. Dice que va a matar a Jacob. Mamá Rebeca le dice: Jacob, corre por tu vida porque tu hermano está muy, pero muy bravo. Jacob, todo extraviado, todo confuso, decide irse y se va a donde su madre lo manda, que es a casa de un tío, su tío que Labán.
Cuando Jacob va en el camino, tiene un sueño, una revelación. Se le revelan dos grandes verdades: la omnipresencia de Dios como presencia de bien y Dios como abundancia ilimitada. El sueño de Jacob, algunos de ustedes lo conocerán. Él vio una escalera. En el tope de la escalera él vio a la presencia de Dios y él veía ángeles que subían y bajaban. Y en ese momento él entendió que Dios no se había quedado en la casa de papá y mamá, que Dios estaba con él, iba con él y que estaba en todo lo que le rodeaba. Eso fue una revelación maravillosa y yo creo que es la primera revelación de la omnipresencia, nuestro primer principio en la Biblia. O sea, cuando Jacob se da cuenta de esa verdad, él reconoce que Dios está en todas partes, que Dios está en todo, que Dios está en todos, y honrando esa presencia de bien y sustancia, él coge la piedra en la que estaba durmiendo y le hace un altar. De eso se trata la clase de hoy. Con un corazón agradecido, con un corazón lleno de gozo de descubrir que sin importar a dónde le tocara irse, él sabía ya que Dios viajaba con él. Agradecido por el amor que Dios le estaba mostrando a través de esa revelación, él, y de decirle, o sea, todo lo que Dios le promete en ese sueño que le va a dar, se te va, el pacto que hice con tu padre, con tu abuelo, o sea, tú eres todo eso te lo daré. O sea, en su sueño él escucha a la divinidad diciéndole que le va a dar, le va a dar, le va a dar. Cuando él despierta con un corazón agradecido, él dice: de lo que tú me des, yo te voy a dar el 10%. Y en ese momento aparece lo que llamamos diezmo y lo que todos conocemos como diezmo. De todo lo que tú tan abundantemente me das, yo te devolveré un 10%. Luego de este recuento histórico, vámonos a la parte espiritual de la historia. Dice el señor Fillmore que esta historia ha ocasionado muchos problemas a los teólogos. Y ha ocasionado problemas porque unos quieren excusar a Jacob y a Rebeca por la trampa que le hicieron a Isaac, y otros simplemente lo acusan como tramposo, como sea. Las opiniones están divididas. Por eso dice el señor Fillmore que le ha ocasionado problemas a los teólogos, pero que todo eso, dice el señor Fillmore, es innecesario. Y es innecesario porque cuando nosotros analizamos la historia a la luz de la comprensión, que es una de nuestras facultades, todo se hace claro. Somos capaces de ver claramente que el comportamiento de Rebeca y de Jacob y del mismo Isaac y del mismo Esaú, de todos los personajes que intervienen en esta historia, son una descripción gráfica del trabajo de cada alma, de cada uno de nosotros, cuando vamos evolucionando, yo digo despertando, bajo la guía de la mente divina. Cuando esta historia la analizamos con comprensión, podemos entender que siempre tendremos opciones, siempre se nos darán opciones. Rebeca, Esaú, vamos a empezar por Esaú. Esaú tuvo muchas opciones antes de tener que vender su progenitura. Jacob igual, antes de comprársela, ¿no? Y proponerle el trato. Rebeca también, antes de suplantar un hijo por otro. O sea, todos siempre tenemos opciones. Es nuestro privilegio elegir la opción más adecuada para nuestro despertar. Y aunque no siempre, y esto sí quiero que le pongan mucho cuidado, aunque no siempre nuestra elección es la perfecta, siempre será la correcta. Puede que lo que decidamos no sea lo perfecto, pero lo que decidamos siempre va a ser lo correcto porque es lo que necesitamos vivir en ese momento de nuestra evolución. En esta historia vemos que aunque de acuerdo a consideremos nuestro estado de conciencia,
de acuerdo al estado de conciencia nuestro, bueno, como le decía antes, unos la culpan, otros le buscan una excusa. Si independiente de qué actitud nosotros asumamos cuando leamos esta historia, yo por ejemplo siempre he estado con Jacob, siempre. O sea, nunca lo he podido ver como nada, para mí todo lo que él hizo estaba bien, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a nuestro estado de conciencia, nosotros vamos a evaluar la decisión de ellos dos. Pero independiente de que consideremos que lo hicieron bien o lo hicieron mal, la elección que ellos hicieron no fue la perfecta, definitivamente, pero fue la correcta. ¿Por qué? Porque es la que se correspondía con el estado de conciencia de los personajes. Se correspondía con el estado de conciencia de Rebeca y con el estado de conciencia de Jacob. En Unity aprendemos que la Biblia es la historia de nuestro ser. Dice el señor Fillmore que una historia bíblica no puede ser entendida a menos que no le encontremos la clave. Y la clave de las historias bíblicas se encuentran en los nombres de las personas, de los lugares y las cosas que describen las historias. Ahí se encuentra la clave para nosotros poder encontrar el trasfondo, encontrar el espíritu de la letra al que nos mandó a buscar el Maestro Jesús y no quedarnos en la letra como se quedaban los fariseos. En esta historia intervienen 4 personajes principales cuyos nombres representan un estado de conciencia en el que con toda seguridad en algún momento de nuestra historia tú y yo vamos a encontrarnos. Un momento seremos Esaú, vamos a vender cosas trascendentales por cosas transitorias. En algún momento seremos Rebeca, trataremos pues de obtener lo mejor con poco sacrificio. Vamos también a tener alguien que desee, como dice Sara, aparecerá el billete barato y la mujer que quiere comprar el billete, algo así, ¿no? Bueno, pues siempre en algún momento de nuestra historia nosotros podemos identificarnos con estos personajes. Entonces, Isaac, yo creo que está ahí el significado. Carlito, dale para adelante. No, dale para atrás. Ok, Isaac. Yo les dije al principio que el nombre de Isaac significa filiación divina. O sea que Isaac de alguna manera estaba en lo natural, estaba consciente de que su relación con Dios significa serenidad, paz y gozo. Rebeca simboliza, su nombre significa divino natural, representa el amor por lo ideal. Jacob, cuyo nombre significa suplantador, es el hombre tranquilo y representa el intelecto, representa nuestra mente. Y Esaú, cuyo nombre significa arrebatado, es un cazador, amante de la comida, amante de satisfacer su parte humana y, dice el señor Fillmore, satisfacer la carne en nosotros, y representa nuestra parte física. Jacob representa nuestra mente, Esaú nuestro cuerpo. Por eso dice el señor Fillmore que esta es una historia de la mente y del corazón. Para interpretar esta historia espiritualmente, el señor Fillmore nos dice que Isaac, la corriente de vida gozosa, edifica un cuerpo que tiene gran vigor, mucha vitalidad y al mismo tiempo desarrolla una mentalidad activa. Eso es en cada uno de nosotros. Pues eso estaba representado en los mellizos de Isaac. Las dos fases de la vida, la parte mental y la parte física, están representados en los dos hijos, que eran mellizos. Por eso Esaú, la parte física, nace primero, y eso espiritualmente denota que el vigor, nuestra humanidad, viene adelante. Pero ¿qué pasa? Recuérdense que Jacob viene agarrado del talón. Eso quiere decir que nuestra parte mental, nuestra parte intelectual, viene cerquita de nosotros, siempre nos mantiene aprisionados. Y regularmente, pues de una forma u otra, nos dirige. O sea, la parte mental aprisiona la parte física, nos mantiene atrapados. En otras palabras, dice el señor Fillmore que bajo la ley natural, el ser humano físico pues se manifiesta primero y tiene dominio sobre el intelectual. Sin embargo, en esta historia vemos que el humano físico, abrumado por su deseo material, representado por el hambre que tenía Esaú,
vende su progenitura al ser humano mental, que es Jacob, por un plato de lentejas. La primogenitura de Esaú, dice el señor Fillmore, es el cuerpo, porque fue lo que salió primero. Y el desarrollo integral que corresponde, cuerpo y mente desarrollándose simultáneamente, que es el trabajo que cada uno de nosotros hace. O sea, nosotros vamos desarrollándonos como de lo más bajo a lo más alto, de lo humano a lo divino. Pero el señor Fillmore dice algo más. Él dice que aunque esa primogenitura de Esaú no se limita a los bienes físicos que Jacob debiera heredar de Isaac, que al final de cuentas se fue asignada, sino también la bendición espiritual del pueblo con Abraham, del pacto con Abraham. Dice el señor Fillmore que eso pasó a la historia porque cuando se habla, no se habla de Abraham, Isaac y Esaú. No, se habla de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, él vendió ese derecho. La amenaza de Esaú de matar a Jacob es el simbólico del enojo de nuestro cuerpo cuando no le damos o cuando le engañamos y no le damos lo que corresponde. Es ese enojo cuando usted dice que va a ayunar y usted está decidido a ayunar y esa barriga ahí moviéndose y le pasan por su mente todo lo que a usted más le gusta. Eso representa la lucha interna entre nuestro cuerpo y nuestra mente cuando tomamos una decisión, cuando tomamos la decisión de cambiar. Dejo esto porque no me hace bien. Viene esa lucha, la eterna batalla dándote argumentos tu mente para que hagas lo que tú no quieres hacer. Entonces esa lucha, dice, esa amenaza de Saúl de matar a Jacob es simbólico de eso. Dice Pablo, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hago. Entonces, pese a que Jacob perdió su progenitura, es bueno que sepamos que lo físico nunca se destruye. Saúl llegó a ser tan rico como Jacob. De hecho, cuando se reencuentran, Saúl no quiere coger lo que Jacob le trae, porque él tiene mucho también. Jacob llegó a ser rico y también llegó a ser el padre de toda una raza. Eso simboliza, dice el señor Fillmore, que nuestra parte humana no puede ser ignorada. Es difícil que le ganemos la batalla. Debe tener su lugar en el ser íntegro, desarrollado espiritualmente. Recuerde que decimos que somos las manos, los ojos, la boca y los pies de Dios. Entonces ese desarrollo debe ser integral, mente y cuerpo. Si nosotros analizamos la bendición que recibió Esaú, nos vamos a dar la bendición que Isaac le dio a Jacob, vemos que la misma no corresponde con Esaú el cuerpo. La bendición que Isaac le da a Jacob era como si él hubiera estado consciente de que los mellizos estaban cambiados. Es una bendición que corresponde a la mente, corresponde al intelecto. Fíjese usted que le dice, que la gente te sirva. La mente domina el cuerpo. Que las naciones se inclinen ante ti. Los dictadores maquiavélicos, pensantes, son los que controlan a las masas. O sea, la bendición que Isaac inconscientemente le da a Jacob es la bendición que a él le corresponde como la mente. Él le dice, toda su bendición está relacionada con el servicio, el ejercicio de la autoridad. Y la bendición que recibe Saúl casualmente tiene que ver con el cuerpo. Fíjese que él le dice a Esaú, vas a vivir por la espada, o sea, es la formación de tu carácter, de tu fortaleza. Servirás a tu hermano, porque ya le había dado la bendición mayor supuestamente al hijo grande, ¿no? Como vemos, el orden divino estaba establecido a pesar de las apariencias. Y a eso les decía, y a eso me refería cuando le hablaba de lo correcto y lo perfecto. El orden divino está establecido siempre, sin importar la apariencia y sin importar
la decisión que usted tome. El orden divino es inherente a todas las experiencias, a todos nuestros procesos. Por eso, independiente de la decisión de Jacob y de Rebeca, las cosas sucedieron como tenían que suceder, porque el plan de la divinidad es perfecto. Nada ni nadie va a quitar la perfección del plan, porque Dios es perfección misma. Todo lo que sea parte de su plan tiene que ser perfecto, no va a ser alterado. Nadie, ninguno de nosotros tiene poder, nuestro cuerpo, para dañarle el bizcocho, como diría mi amigo Carlos Cruz, a Dios, porque todo es como tiene que ser. El orden divino estaba establecido en esas bendiciones. Esaú recibió lo que le correspondía, y ahí vemos que no hay injusticia, y Jacob recibió lo que le tocaba. La visión de Jacob de la escalera es la revelación, ya se lo dije antes, de la omnipresencia de Dios en todas partes y en todos los lugares. La construcción del altar es el símbolo de nuestra actitud que nos lleva al tema de hoy, al altar, la oración. O sea, cuando nosotros sentimos, pues, hacemos conexión con esa presencia, hay una transformación en nosotros. A través de la oración, a través de la meditación, ocurre una transformación en nuestra mente que nos lleva a hacer contacto con esa presencia. En el caso de Jacob, hacer contacto con la fuente lo hace consciente de la omnipresencia de Dios, como presencia que es en él, en todo lo que le rodea, pero también como presencia de provisión, o sea, el proveedor, porque en la bendición, en la revelación, en el sueño, Dios en el tope de la escalera le dice: te bendeciré, y la gratitud suplanta el egoísmo o la ambición que tuvo Jacob de tener lo que por derecho le correspondía a su hermano mellizo, al cuerpo Esaú. Jacob recibe la revelación de que la fuente de Dios es sustancia, que fluye sin límites y sin condiciones, y con corazón agradecido reconoce que debemos dar de la sustancia de nuestros pensamientos a la divinidad, y que la casa de Dios es el cuerpo, y es testigo del compromiso que nosotros asumimos cuando tenemos esa revelación. En otras palabras, dice el señor Fillmore, lo natural, la mente y el cuerpo, busca apropiarse de todo y no le importa el método que use, justo o injusto. Pero cuando el corazón hace conexión, visualiza lo infinito, entonces automáticamente esa facultad que es en nosotros pues se expresa y queremos dar. En su sueño Jacob escucha: te bendeciré, y al despertar agradecido dice: pues si tú me das, de lo que tú me das, yo te devuelvo. En ese momento de reconocimiento de Dios como su suplidor, como presencia de bien, es que Jacob hace el pacto que les dije ahorita, conocemos como diezmo. Dice el señor Fillmore que Jacob quizás en el momento de la revelación solo reconoció la omnipresencia, pero cuando vio, o sea, la generosidad, o sea, independiente de sus acciones, de sus malas actitudes, de que Dios estaba ahí para darle a él lo que tenía, que en ese momento era nada, era simplemente un prófugo. Entonces él entendió que Dios era también la fuente del bien, y ahí es cuando toma la decisión de hacer el pacto y lo hace su socio. Dice el señor Fillmore que aunque en esta primera parte de la vida de Jacob, Jacob no es un ejemplo de cómo el hombre debe obtener lo que quiera, o sea, saltar por encima de lo que sea para obtener lo que quiere, sí es un ejemplo de lo que sucede en nuestras finanzas, y en nuestros asuntos, cuando nosotros tomamos la decisión de asociarnos con Dios. Es una demostración de cómo funciona la ley del diezmo institucionalizada por el mismo Jacob. Jacob es uno de los millonarios de la Biblia.
Y yo le estoy diciendo cómo fue que él salió de la casa de papá Isaac y mamá Rebeca, ¿no? Sin nada, corriendo solamente para proteger su vida. Sin embargo, es uno de los millonarios de la Biblia. Y eso nos demuestra que el que amorosamente da de lo que recibe, recibe lo que da multiplicado. Y ese es el diezmo. En este día yo te invito a probar esa ley en tu vida. Hay muchas personas que no diezman porque desconocen la bendición que encierra el diezmo. Yo hoy te reto, te desafío a que tú pruebes esa ley en tu vida. Te reto que confirmes las palabras de Isaías. Te reto que compruebes que cuando nosotros damos de lo que recibimos, porque solo somos administradores, no somos dueños de nada. Yo le dije, somos peregrinos, somos extranjeros. Cuando nosotros damos de lo que recibimos, las ventanas de los cielos se abren y somos prosperados en todo como lo fue Jacob. Entonces, muchas personas no creen en el diezmo. En Unity no se te dice que creas, porque estamos hablando de que en nosotros está la verdad y la vamos recordando de acuerdo a nuestro estado de conciencia. Yo no sé cuál es el estado de conciencia de ninguna de las personas que están aquí, pero hay un estado de conciencia colectivo y en ese estamos todos, porque todos estamos sentados aquí en Unity. O sea que de alguna manera esta fue la filosofía de vida que tú y yo escogimos para despertar en esta experiencia de vida. Entonces yo te invito a que pruebes esa ley en tu vida y las ventanas de los cielos se abrirán para ti. Jacob también es un ejemplo de que sin importar que nuestras elecciones no hayan sido perfectas, cuando logramos unificarnos con la mente divina en el altar, somos capaces de reconocer que el cuerpo que habitamos no es nuestra morada. No es lo que nosotros somos, es simplemente nuestra morada, es el templo del Dios vivo. Que elevando nuestra conciencia entramos al altar, podemos ver más allá de la apariencia y sabemos por certeza que Dios es en nosotros en todo tiempo, en todo lugar, como fuente de luz, de paz, de salud, de vida y de amor. Y es que cuando nuestra mente, representada por Jacob, reconoce en el altar la mente de Dios, acepta la naturaleza espiritual del cuerpo e inicia el ascenso que inició Jacob de lo egoísta a lo generoso. Esaú el cuerpo y Jacob la mente se separan en lo externo, porque Jacob tiene que irse, pero bajo la ley y el orden divino ellos vuelven a unirse. ¿Por qué? Porque son mellizos. Nuestra mente y nuestro cuerpo podrán en algún momento tener discrepancia. Ese es el tiempo en que somos más infelices, porque queremos estar aquí, pero nuestro cuerpo quiere estar en la playa. Hay una lucha, hay un conflicto. Entonces así ocurre en esta historia. El intelecto de Jacob comparte con Esaú el cuerpo, las bendiciones que obtuvo como resultado de reconocer a Dios como su esencia y hacerlo su socio. O sea, aunque se separaron, Jacob decide volver a casa, con más miedo que vergüenza, pero vuelve. Y cuando vuelve, pues lleva y comparte. Bueno, él va a dar todo. Y Esaú dice, no, por lo menos la mitad. O sea, siempre, cuando ya logramos entrar en armonía, porque sabemos que no importa lo que mi mente quiera, mi cuerpo tiene que estar de acuerdo. Porque si yo digo no me voy a mover, oye, el cuerpo no puede irse solo, tiene que haber una armonía, tiene que haber una integración de ambas. Entonces ellos vuelven a unirse. El viaje de Jacob al terreno más alto, que es el tema de nuestra Cuaresma 2016, simboliza un cambio de conciencia. Nos revela que cuando tú y yo tomamos la decisión de orar y entramos al altar, somos capaces de hacer que nuestras oraciones, que nuestras meditaciones superen nuestro intelecto. Somos capaces de hacer que ese pensamiento que en medio de la oración te dice, cuando termines, recuérdate que tienes que ir al supermercado, que ese pensamiento simplemente se borre, porque tú dices en este momento,
no me interesa el supermercado, en este momento no me importa que todos los que viven conmigo se mueran de hambre, porque en este momento yo estoy haciendo contacto con mi verdadera identidad. Para que esto ocurra en orden divino es necesario permitir que el yo soy individualizado, que la presencia Dios en nosotros, pues exprese facultades que el ser humano, mi parte física, debe seguir. Solamente de esa forma puede haber integridad. Algo que también revela esta historia y que observamos en nuestra vida en este plano es que nuestra mente inmadura siempre es inspirada por el deseo. Casi nunca pensamos y luego actuamos. Al contrario, actuamos, le damos la galleta y después preguntamos por qué, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de eso, porque esa historia nos lo enseña, de que primero debemos reflexionar qué es lo mejor para nosotros y no violar leyes elevadas simplemente porque eso nos hace pues cometer lo que el error de Saúl, vender nuestra progenitura por un plato de lenteja. Pero gracias al orden divino, cuando la comprensión Jacob en nosotros se despierta, asume el dominio y las cosas cambian. Jacob representa la mente o el intelecto, que al transformar su conciencia se convierte, dice el señor Filmo, en una especie limitada del yo soy. Entonces es ambicioso porque quiere recibir información original, pero no está dispuesto a permitir que el apetito y la pasión del cuerpo sean los que controlen su vida. Dice el señor Fillmore que ese es el esquema de cada uno de nosotros como seres espirituales. Vamos moviéndonos de lo más bajo a lo más alto, de lo impersonal a lo personal, de lo humano a lo divino. Por eso en esta historia es correctísimo que Jacob suplante a Esaú, la conciencia del ser humano motivada por el deseo, demostrándonos en sus experiencias que solo a través de la oración y de la recreación consciente del patrón de Dios que Dios tiene de cada uno de nosotros, somos capaces de alcanzar autodominio para que el cuerpo lo decida y la mente lo apoye, o la mente lo decida y el cuerpo lo apoye, para podernos convertir en ciudadanos del reino de los cielos, este reino de paz y amor que descubrimos en el altar y que el Maestro Jesús dijo, dentro de cada uno de nosotros está. Conclusión de esta historia. Número 1. Las cosas son como son, y como son perfectas o son correctas. Pero el orden divino, sea correcto, sea perfecto, está inherente en ellas. Por eso el cuerpo en esta historia recibe lo que le corresponde y el intelecto también, porque son mellizos y el plan es que se desarrollen integralmente, moviéndose de lo físico a lo espiritual. Segundo, aunque el cuerpo tiene la progenitura, cuando la mente se activa y asume el control, no permite que la carne lo controle. Por eso nosotros, hay cosas que en este estado de conciencia somos incapaces de hacer. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra parte humana controlada, pero también sabemos, así no lo dice, no lo lleve a su extremo, porque no sabemos a qué podemos hacer si algo o alguien nos lleva a nuestro extremo. Y no solamente lo negativo, hay madres que han sido llevadas a su extremo y han sido capaces de levantar un vehículo o enfrentarse a un animal salvaje por defender un hijo. Entonces, cuando la mente se activa y asume el control, no permite que la carne lo controle, que no hay debilidad que valga. Y tercero, cuando la mente trasciende y se unifica con la mente de Dios, reconoce que su cuerpo es su transporte y le da el lugar que le corresponde. Pero el cuerpo también reconoce que es el vehículo en el que se mueve su divinidad. Y juntos, el que maneja y el vehículo en el que va el que maneja, hacen el viaje y lo desenvuelven integralmente. Y ese es el trasfondo
detrás de la historia de Jacob y Esaú, que le invito a que la lean, y ya con estas pinceladas espirituales, ya con ese trasfondo espiritual, ya con esta interpretación, me encanta la palabra metafísica, más allá de la letra, ya con el espíritu de la letra, cada uno de ustedes, de acuerdo a los estados de conciencia, va a descubrir lo que tiene que descubrir. En esta clase, la última parte tiene una cita bíblica que ya no tengo tiempo para explicársela, pero se encuentra en Mateo, capítulo 5, 20, 26, y en esa cita bíblica se habla de la justicia. Es esa cita bíblica donde Jesús, o Mateo recoge que Jesús dijo que para nosotros lograr ser perfectos teníamos que superar la justicia de los fariseos. Está ahí, usted búsquela y la puede leer. No habla de lo que tenemos que hacer cuando vamos al altar, que si cuando llegamos al altar nos damos cuenta que tenemos un conflicto con nuestro hermano, pues simplemente nos salgamos del altar y hagamos las paces con nuestro hermano, recordando que si el problema es con un adversario, ese. A veces, yo siempre digo eso cuando me toca clase, o sea, si a veces usted está meditando o está orando y hay un pensamiento recurrente que no le deja, porque es algo que su mente y su cuerpo le dice que usted tiene que hacer, oiga, vaya y haga lo que tiene que hacer, resuelva con ese adversario y entonces vuelva a hacer su viaje hacia el altar. Eso es lo que dice esta cita, ponte de acuerdo con tu adversario. Los fariseos, como les dije al principio, enseñaban que la justicia ante Dios se lograba cuando la gente cumplía con todas las normas. ¿Qué pasa? Que eran demasiadas normas. Si usted se pone a leer Levítico, se da cuenta que no es fácil. Entonces la gente pues se sentía frustrada. O sea, ¿cómo yo voy a poder cumplir con todo esto? Entonces Jesús decía que no. Los fariseos dijeron, este vino a cambiar la ley. Y él dijo, no vine a cambiar la ley, a abolir la ley ni los profetas, sino vine a darle fiel cumplimiento. Jesús dice que la justicia no viene de lo que tú y yo hacemos para cumplir la ley, que es Dios, sino lo que Dios hace a través de nosotros cuando nosotros reconocemos nuestra afiliación con Él. Somos hijos, no siervos. Entonces, ante la ley, Jesús, y no quería dejar esta parte, Jesús asume lo que es ruptura, nosotros conocemos como negación, y continuidad, afirmación. Jesús rompe con la interpretación errónea que los fariseos le daban algunos conceptos de la ley, que le encerraban a la gente en lo que era la prisión de la ley, de la letra, y reafirma, o sea, le da continuidad, que la última meta que cada uno de nosotros tiene que procurar alcanzar es la mayor justicia, ese es el amor. La propuesta del Maestro Jesús en esta cita bíblica es que tomemos la decisión de ser perfecto como el Padre Celestial también lo es. Que tomemos la decisión de amar a los demás como Dios en nosotros es capaz de amarlo. Ese es el mensaje de nuestro Maestro. Y es que es en el altar donde tú y yo nos sentimos inspirados a renunciar a nuestros pensamientos erróneos y centrarlo en lo más elevado en nosotros. Es arrodillados ante ese altar, ante esa presencia, Dios, que es en nosotros, ese lugar en nuestro interior donde, viendo cara a cara al Señor, tenemos poder para rendir nuestra humanidad y permitir que el Cristo en nosotros, imagen y semejanza a Dios, pueda expresarse. Decía la meditación que leyó Rafael, los altares físicos, o sea, cuando usted ve, simplemente usted ve el silloncito donde usted se sienta y ora, eso le va a recordar que usted tiene una conexión con Dios, pero es solamente a través del altar en cada uno de nosotros, a través de la oración y la acción consciente, que nosotros establecemos contacto con esa presencia, reconocemos todas nuestras posibilidades como seres espirituales divinos y nos hacemos receptivos a los milagros de la vida. Por eso los invito a que
Afirmemos juntos, primero, después de mí. Arrodillado ante el altar. Ese lugar en la conciencia donde me encuentro con el Señor cara a cara. Rindo mi personalidad. Satisfago la lógica de mi intelecto. Declaro la verdad y la mantengo en mi mente hasta lograr que se manifieste. Y doy gracias porque sé, no soy yo, sino el Padre que vive en mí, el que hace la obra. No soy yo, sino el Padre que vive en mí, el que hace la obra. No soy yo, sino el Padre que vive en mí, el que hace la obra. Y es así. Gracias, Dios. Dios los bendice. Amén. Gracias, Dios. Ahora voy a invitarlos para que, tomando sus ofrendas en las manos, la carguen de la energía de ese poder que es Dios en nosotros, como la ley de dar y recibir, y afirmemos juntos el amor divino fluyendo a través de mí. Bendice, engrandece y multiplica todo el bien que somos, todo el bien que damos y todo el bien que recibimos. Y mientras pues depositamos nuestras ofrendas en los alfolíes, vamos a escuchar pues una oración que simboliza lo que es el altar, ese lugar sagrado en nosotros en el cual nos rendimos y comprometemos a que nuestra parte humana no tendrá poder sobre la divinidad que es Dios en nosotros. Hacemos hoy. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Mi parte humana cuidará sus manos. Tomo la responsabilidad. Mis ojos. Cuido mis ojos para que vean la verdad detrás de la apariencia. Cuidaré mis manos para no tomar lo que no me corresponde, para no desear lo de otro. Cuidaré mi corazón. Mi corazón. Oiga bien, no es de lo malo, de todo lo malo. Todo lo malo. No, de todo lo vano. Vano. De todo lo vano. Nada es malo. De todo lo vano, lo que no permanece. No te quiero lo que se muere. vaya jamás. Vamos a cambiarle. No hay maldad. Cuidaré. La letra estará en la pantalla. Mis ojos. Cuidaré. Usted va a tomar responsabilidad. Mis manos. Cuidaré mi corazón. Vamos juntos. De todo lo malo, de todo lo vano, no te quiero fallar jamás.
esa presencia, Dios, en No te nosotros. quiero Esa es la que queremos fallar orar. Gracias, Dios. jamás. No te quiero fallar jamás.